Doctor Vergara, en este momento no hay preguntas de parte de las víctimas que usted representa de otras relacionadas con este hecho. Entonces voy a preguntarle si usted va a hacer preguntas. Active por favor su micrófono, señor Vergara, doctor Vergara. Ya, doctora. Ya. Adelante. Tiene la palabra, que le agradezco sean útiles, conducentes y pertinentes en relación con el bloque de preguntas a que acabamos de abordar. Sí, creo que son pertinentes, conducentes y útiles en la medida en que los que he hecho y lo que voy a formular, aunque algunas ya voy a prescindir de ellas porque la doctora Belkis con muy buen tino ha hecho unas preguntas muy puntuales que yo tenía. Quiero preguntar entonces al señor Londoño 4 o 5 preguntas más. ¿Cuándo, por qué y quiénes tomaron la decisión de asesinar a Jesús Antonio Bejarano, el profesor Bejarano, en los predios de la Universidad Nacional? ¿Quiénes? ¿Quién tomó la decisión? Perdón que no había prendido el micrófono. A ver, me gustaría que prendiéramos la cámara también del señor Londoño. No hay ninguna imagen aquí, toda la mañana la he tenido, pero ahorita no. ¿Vale? Sigamos, no hay problema entonces, sigamos. Bueno, a ver, le decía, en el marco de esta verdad colectiva que estamos tratando de construir entre todos, lo que yo conozco es que esta acción la realizó una estructura del bloque oriental de nombre José Lozada, que actuaba en la capital de la República. Por lo tanto, esa estructura dependía del bloque oriental, de ahí que, por lógica, pues la orientación y la orden salieron de la dirección del bloque oriental en ese momento. Y entonces le repregunto, ¿el secretariado de la FARC no se entera de ninguna de esas acciones? Por su propia cuenta, cada comandante ordena ejecutar, secuestrar, etcétera, a personas y la dirección de la organización no se entera de eso, no toma ninguna decisión, no ordena, no aprueba. Cada quien hace lo que a bien le parezca que debe hacer. Sí, señor doctor Vergara. A ver, ya le decía antes cómo las políticas las establecían esos eventos nacionales como la conferencia, los plenos. A partir de ahí se establecían directrices que deplomaban en planes que elaboraban las direcciones, y ahí cada comandante entraba a ejecutar esas acciones. Y cada comandante, y en el caso de los miembros del secretariado, pues sabía hasta dónde podía ir por su cuenta y riesgo a partir de interpretar las políticas de la organización. Y acciones como estas, por el carácter reservado y secreto, pues prácticamente nunca se consultaron. Por eso yo decía, en el tiempo que yo fui de la dirección de las FARC, a través de la radio, a través de mensajes, solamente intercambiamos sobre un hecho que ya lo relataba esta mañana, que fue la posibilidad de una acción en contra del presidente Santos en esa época. De resto, jamás se ponía, simplemente se informaba cuando se daban los resultados. Entonces no era que íbamos a estar intercambiando cada uno todos los días, cada uno contando a los otros qué pensaba hacer y qué opinaba cada uno. ¿Cómo no? Es decir, que todos los secuestros, asaltos, a cuarteles, homicidios, hurtos, todo esto, extorsiones, se hacían por cuenta propia los comandantes de frente, los comandantes de bloque. Es decir, el secretariado se enteraba después de que las cosas se realizaban. Si se enteraba, ¿no? La pregunta. Bueno, es un juicio que usted emite perfectamente. No, yo pregunto sí. Porque usted me dice, pregunto, señor Londoño, que usted dice que se trazaban las directrices generales, pero como hay hechos concretos en esas directrices que son los que se están investigando en todos estos procesos de la Jurisdicción Especial de Paz, pues uno quiere saber si evidentemente el secretariado se enteraba de eso, daba las órdenes, asumía la responsabilidad de esos hechos o no. Eso es lo que queremos precisar. Sí, habían cosas que estaban planteadas incluso ahí en las mismas directrices, en las mismas decisiones que han tomado los plenos,
que debían ser consultadas al secretariado en su momento. Como habían los otros hechos que eran frutos, cada uno tenía que tener la capacidad de definir qué cosas debía consultar y qué cosas podía actuar en su momento por cuenta propia, en el entendido de estar actuando con base en las directrices nacionales. Bueno, muy bien, gracias. Mire, otra pregunta, señor Londoño. ¿Qué informe usted dice en su respuesta a la magistrada que lo interrogó, me precedió, la magistrada Belkis, que ustedes recibieron un informe sobre las negociaciones de Caracas y que dijeron que Bejarano no había querido, había sido un obstáculo para llegar a un acuerdo en esas negociaciones, acuerdo al que sí se llegó, ya en su momento yo lo pondré en conocimiento de la jurisdicción. ¿Qué informe le dieron para tomar la decisión en el bloque oriental de asesinar a Jesús Antonio Bejarano en los predios de la Universidad Nacional? Bueno, lo que hacía referencia a eso es, pues, su papel que no facilitaba, porque además era por eso lo digo yo, él estaba cumpliendo una directriz. En ninguno de los procesos fuera del de Belisario Betancur y el que logramos culminar exitosamente con el presidente Santos, en ningún momento se contempló la posibilidad de dar participación política a la organización, de que la dejación de las armas, como fruto de la dejación de las armas, si abriera un espacio político, siempre se planteó en su momento fue la rendición y entrega a cambio de nada. Entonces, en ese sentido, y para uno le queda claro en este momento de que no era Chucho Bejarano, que era una directriz de su jefe, que era en ese momento el presidente de la República, pero en aras pues, de la verdad y de contribuir con elementos de juicio, esa era como la opinión que teníamos y que se nos lleva a todos nosotros a partir de lo que fueron las negociaciones en Caracas. No hubo un informe escrito, un informe completo de eso, porque lo que usted me está diciendo no corresponde. Yo voy a aportar en su momento esa información, entre otras cosas, porque no es cierto lo de la no participación política. Para ese momento se estaba efectuando la constituyente. Yo era parte de la delegación del gobierno en esas conversaciones de Caracas, y justamente una de las cosas que se ofrecía, una de las negociaciones fue sobre la presencia inclusive de la FARC y en esa época de Manuel Marulanda en las sesiones de la Asamblea Constituyente sobre la base de hacer un cese al fuego. Bueno, ya ¿Tu señoría solicito la palabra? Pero le doy la información, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, continúo con las preguntas y voy a pedirle una cosa, señor Londoño. Como tengo varias preguntas en el mismo sentido de lo que hizo la magistrada Belkis, lo que quiero preguntarle es lo siguiente, a ver si usted podemos llegar a unas cosas concretas, porque estamos frente a un hecho, un asesinato, es un Doctor crimen Martínez, de lesa humanidad. esperemos a que el doctor Vergara haga la pregunta y doctor Vergara, por favor, precise la pregunta. Sí, ya la voy a hacer, honorable magistrada, simplemente quería precisarla por qué voy a hacer esa pregunta, porque como no ha habido unas respuestas al señor Londoño, no le consta en general nada de los hechos en relación con el caso del profesor Bejarano, pero si era miembro de la dirección de esa organización, quiero pedirle que sí se compromete con las víctimas, particularmente quienes yo represento y en general con las víctimas, la misma universidad, la comunidad universitaria, a investigar, ¿no es cierto?, con los miembros de su organización, quiénes fueron los autores de la muerte de las personas que hacían, dónde sus identidades, dónde nos suministre los datos necesarios para que puedan comparecer esas personas a la JEP y puedan saber exactamente quiénes fueron los autores del hecho de ese asesinato del profesor Bejarano, que era, entre otras cosas, había sido el consejo, era el alto comisionado de paz y como tanto una persona protegida por el derecho internacional humanitario. Pero sí nos gustaría que esa pregunta finalmente dejo ahí para no hacer más preguntas, porque creo que estamos un poco avanzando en el tiempo sobre lo mismo, que nada le consta. Entonces, pero por lo menos si hay un compromiso de aportarnos esa verdad a las víctimas, a la Universidad Nacional y al país. A ver, doctor Vergara, creo que en distintos documentos que hemos hecho exclusivamente sobre el tema, hemos hecho ese compromiso y lo reitero, y estamos tratando de construir una verdad colectiva en que de seguro hay muchos todavía hilos que hay que jalar de ellos y mucho es armar todo ese rompecabezas.
Lo único es que yo le digo que sinceramente aquí venimos a asumir la responsabilidad como organización colectivamente de estos hechos. No venimos, y yo realmente para mí me sentiría como vergonzoso venir aquí ante las víctimas a tratar de justificar lo que se hizo. Todos los hechos de la guerra, ahora que estamos en este proceso, uno se va encontrando de que no hay forma de justificarlos. Nada justifica los horrores que ocurrieron en esta confrontación, que más bien nos reafirman es en la necesidad de comprometernos mucho más para que este proceso no vaya a fenecer, para que este proceso no vaya a fracasar. Es el compromiso, y en ese sentido tenga usted la certeza que voy a tratar de indagar en lo que usted plantea, más que en función de saber los nombres de quienes lo hicieron y cómo lo hicieron. Lo que estamos haciendo es asumir esa responsabilidad para que logremos la reconciliación, logremos el perdón entre todos y comencemos a construir la Colombia diversa. Eso es lo que me motiva, y yo en ningún momento quiero hacer aquí apología del atentado personal. Gracias, señor Londoño. Yo le quiero agradecer que usted pues haya adquirido ese compromiso para poder llegar a la verdad y luego poder llegar al perdón y a la reconciliación. Precisamos saber la verdad de todo, quiénes, cómo, etcétera, porque eso es lo que le da paz a las familias, le da paz a las víctimas, le da paz a toda a la universidad, saber qué pasó con uno de sus más brillantes y extraordinarios académicos que ha tenido esa universidad, y naturalmente al país también, a un hombre que fue indudablemente el hombre que más ha trabajado y que más conocía el tema de la paz en este país, y que trabajó enormemente en esos procesos, porque para terminar, les digo, el profesor Bejarano suscribió los acuerdos y fue el que realizó la negociación con el EPL, con el PRT, con el Quintín Lame y justamente con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en Caracas, de la que hacía parte el ELN, el ALFAR y la disidencia, una pequeña disidencia del EPL, en un acuerdo que la noche que se iba a suscribir, ya les contaré qué pasó, y se suspendieron las negociaciones, no por el profesor Bejarano, sino por orden del gobierno central y obviamente por el atentado que se hizo esa noche al presidente del Senado, el doctor Aurelio Regobarri Hermás. Después aportaré toda esa información en un texto que además estoy escribiendo. Muchas gracias, señora honorable maestra, y muchas gracias, señor Londoño. Esperamos que ese compromiso lo podamos ver en otra próxima audiencia. Bueno, muchas gracias, doctor Vergara, por sus preguntas. Yo voy a dar la palabra al doctor Oscar Parra, magistrado de la Sala de Reconocimiento, para que avance con el siguiente bloque de preguntas preparadas por la sala. Adelante, doctor Oscar. Gracias, presidenta. Señor compareciente, voy a hacerle algunas preguntas relacionadas con los hechos en torno al asesinato del general en retiro Fernando Landazábal. La primera pregunta general que quiero hacerle sobre este tema es la siguiente. ¿Cuál es la información con la que usted cuenta respecto a quiénes asesinaron al general en retiro Fernando Landazábal Reyes? Sí, señor magistrado, a ver, frente a este caso similar a los anteriores, yo conozco la versión que da el camarada, el compañero Carlos Antonio, que igual yo me entero a partir del informe que manda al secretariado el bloque oriental en su momento, de que habían realizado esa acción el grupo La Red Urbana. Ya los detalles son los mismos que da a conocer Carlos Antonio Lozada. Ahora, usted menciona la declaración del señor Gallo. Julián Gallo mencionó a un miembro de las FARC de nombre Javier Paz. ¿Conoció usted en algún momento a este señor Javier Paz? Trato de recordar quién es, pero con precisión y que haya compartido con él. Lo oí mencionar por allá en el bloque oriental, pero no tengo así como la certeza de haberme relacionado con él.
¿Qué oyó mencionar sobre el rol de esta persona en el bloque oriental? No recuerdo, así que algo en específico, no. Ahora, hay otras personas a las que aludió Julián Gallo que eran, entre otras, alias Danilo, si mal no recuerdo, alias Chayán, alias Freddy, alias Sebastián. ¿Usted les recuerda por su pertenencia a la red urbana o algún otro rol dentro de las FARC? No, señor, yo salí del bloque oriental en el año 90 cuando muere Jacobo Arenas y de ahí yo no tuve de más incidencia sobre la gente del bloque oriental. Fui en la época de Caguán, estuve allá en una reunión, en un pleno, pero no tuve, digamos, relación así con la gente para establecer quiénes eran estas personas. En algún momento, en alguna reunión, en alguna conferencia, en algún escenario dentro de su permanencia en las FARC, ¿escuchó usted sugerencias o indicaciones relacionadas con el asesinato de militares en retiro? A ver, así con esa precisión que usted lo plantea, en ningún momento, digamos que lo hemos planteado, que se hubiera dicho, no. Se suponía, pues, que claro, que todos los militares que en un determinado momento dirigieron las Fuerzas Armadas, pues, eran, de cierto modo, pues, objetivo militar, por su papel en la confrontación. Pero que lo hubiéramos dicho en una reunión, definamos esto, aquí así, no, señor. ¿Ustedes tenían algún tipo de estrategia frente a objetivos militares relacionadas con seguimientos particulares a esos objetivos militares? No sé si qué estructuras de pronto se han planteado esa tarea. Es posible que alguna estructura se lo haya planteado, pero que yo lo conozca, no, señor ministro. Cuando se hacía el seguimiento a un objetivo militar que tuviera las FARC, ¿qué tipo de rol en términos de acceso a información tenía el secretariado? A ver, eso depende de la importancia misma del objetivo, de lo que significara y de pronto de las consecuencias que pudiera generar eso al realizarse. Eso ya lo determinaba el jefe o el comandante o el responsable de la unidad que se pusiera en función de esa tarea. Uno informaba, por ejemplo, desde el bloque, porque además se preguntaba de parte del jefe de las FARC, en este caso Marulanda, indagaba qué objetivos militares están trabajando ustedes. Uno decía, estamos trabajando la base militar, por ejemplo, cuando yo estaba en el Catatumbo, le trabajamos a la base militar de La Gabarra, le trabajamos también inteligencia al batallón que existía en Tibú, y eso. Entonces le decía, pues tenemos este trabajo y vamos en estas condiciones, hemos avanzado en esto, estamos pensando esto. Ahora bien, yo quiero preguntarle qué autonomía tenían los bloques para hacer estos seguimientos a objetivos militares de las FARC sin que conociera el secretariado. A ver, siempre y cuando se enmarcara dentro de las líneas a trabajar, cada uno era autónomo para echar adelante los distintos planes y las distintas tareas de tipo militar y político. Yo creo que ahí era la capacidad de uno, de definir, era uno el que tenía que definir si consultaba o no consultaba, si informaba antes de hacerlo o no lo informaba. Porque además, y especialmente en la última etapa, todos nos restringíamos de informar cosas por la posibilidad de que se saliera la información. No solamente que se fuera a salir del punto de vista de la inteligencia técnica, sino que se comentara. Por ejemplo, ¿qué nos sucedió? Le pongo un caso, a ver, que recuerdo yo, cuando la octava conferencia, el camarada Nariño
que estaba en Urabá, no pudo asistir a esa conferencia porque la radista de él le comentó a una persona con la cual tenía una relación sentimental y esa persona desertó de que Nariño iba a viajar a participar en una reunión, en concreto en la 8ª conferencia, y a raíz de eso él no pudo participar en la conferencia. Ese tipo de cosas a veces limitaban la información que nos cruzamos entre nosotros, señor magistrado. Pero en algún momento, ¿usted observó algún tipo de llamado de atención, sanción o reproche a alguien que autónomamente tomara decisiones de hacer seguimientos o atentar contra un objetivo particular de las FARC? ¿Contra una persona que fuera objetivo militar de las FARC? No, y frente a esto, y en concreto estos casos, yo creo que absolutamente nadie cuestionó ni nadie criticó lo que se realizó en su momento. Yo creo que, a ver, suena duro, pero yo creo que es la palabra justa, y yo creo que todos lo aplaudimos, lo dimos como algo que estuvo bien hecho. Pero cosas sí se dieron que se cuestionaban. Por ejemplo, una vez alguien que hizo una ayuda económica a una persona que tenía un problema ahí de salud y era amigo de la organización. Entonces recuerdo que le requirieron que por qué lo había hecho, dijo que luego él no era del Estado Mayor, y entonces la respuesta es que él era del Estado Mayor, pero que él no era el Estado Mayor. Pero frente a temas de acciones militares que en un determinado momento se hubieran cuestionado, no tengo presente en ese momento, señor magistrado. En el caso particular del general Landazábal, él es asesinado en 1998. ¿Y por qué se le asesina si ya no pertenecía al ejército desde hacía más de 15 años e incluso era ya un adulto mayor? ¿Cuál es la razón detrás del proceder de las FARC en este punto? A ver, yo no estuve en ese momento, en esa discusión, en cuando se toma esa decisión. Mal haría yo entrar a especular. Yo sé el papel que él jugó, el papel que jugó en la confrontación, su papel incluso que tenemos referenciado en la guerra sucia que se dio en sus épocas de comandante de las Fuerzas Armadas. Son los elementos como de juicio. Vemos como un enemigo que hizo bastante daño. Ahora ya a partir desde esta distancia, no dice, hombre, yo repito lo que le decía al abogado anteriormente, mal haría uno en justificar y en reivindicar este tipo de acciones. Creo que este reconocimiento de la verdad, además lo estamos acompañando con esta reflexión de que fueron hechos muy dolorosos y que no debieron haberse dado en medio de esta confrontación, porque además, sinceramente, no contribuyeron en nada y solamente generaron dolor en sus familias. Ahora bien, ustedes en esa época, en los 90s, tenían muchos enemigos en el marco de la confrontación armada. ¿Por qué el general Landazábal es asesinado y no otros militares en retiro? Bueno, creo que algo similar sobre otros temas que también lo dije, que es doloroso, pero yo mi compromiso es decir, primero a reconocer la verdad, asumir esa responsabilidad y ser sincero. Yo creo que eso no se hicieron porque no hubo la oportunidad, porque no estuvo las condiciones. Desafortunadamente en este caso se tuvo la información y hubo las condiciones para realizarlo. En otros casos que de pronto se hubiera querido hacer, no se tuvo esas mismas condiciones ni esa misma oportunidad. De lo que a usted le consta, ¿cuál fue esa oportunidad que se generó y que permitió el asesinato del general Landazábal? Pues a partir de la versión que da el camarada Carlos Antonio, que tuvieron la información y ya los elementos de juicio que él da ahí en esa versión. ¿Cómo se entera usted de la
del asesinato del general Landazábal. ¿Dónde está usted? ¿Cómo recibe esa información? En el año 1998 estaba yo en el Catatumbo, en una situación pues bastante compleja desde el punto de vista militar. Igual que los otros casos, un mensaje del bloque oriental que informa que han realizado esa acción. ¿Cuáles fueron los lineamientos respecto a cómo se iba a manejar frente al público la información sobre el asesinato del general Landazábal? Pues realmente yo no recuerdo que taxativamente se dijera esto queda en silencio, sino que quedó así, quedó en silencio, y uno dice más en función de evitar ante el tema de la guerra sucia, de que hubieran retaliaciones, que pagaran líderes sociales o gente de movimientos revolucionarios alternativos que estaban, digamos, en indefensión, que se tomaran retaliaciones en ese sentido. Bien, no lo estoy asegurando que así fue lo que se discutió, pero más o menos como el sentido de que todos nos quedamos callados, de seguro pensando en eso. ¿Usted tuvo conocimiento respecto a si personas ajenas a las FARC también tuvieron algún tipo de rol en este asesinato? No, señor magistrado, desconozco esa información. ¿Usted conoció de las personas que específicamente le hubieran hecho seguimiento a los movimientos del general Landazábal? No, señor magistrado, no tengo esa información. ¿Conoció cómo se financiaron las armas, cómo se financió la operación, toda la logística que condujo a este asesinato? No, igual que lo anterior, no tengo conocimiento. No tuve conocimiento de eso. Cuéntenos un poco más en ese año, en 1998, ¿cuáles eran el tipo de discusiones que ustedes daban sobre quiénes eran las personas que la organización tenía que asesinar? Creo que yo ya he respondido en distintos momentos sobre este tema, que yo recuerde que hubiéramos hecho reuniones para decir, esta es la gente, habían los criterios, los enemigos del proceso revolucionario, los financiadores del paramilitarismo, los patrocinadores del paramilitarismo, los patrocinadores de la guerra sucia. Toda esta gente eran objetivos válidos en los cuales además había la orden de actuar contra ellos. ¿Habían listas, por ejemplo, con nombres de personas específicas para asesinar? Que yo tenga conocimiento, no, señor magistrado. Ahora, en esa época faltaban muy pocos días para las elecciones que tuvieron lugar en 1998. ¿El asesinato del general Landazábal tuvo algún tipo de relación con esas elecciones en ese año? Yo no tengo elementos de juicio para asegurarlo, señor magistrado. Sí, de mi parte no hay más preguntas, pero sí quiero resaltar lo que hemos resaltado a lo largo de la diligencia. Es parte de sus obligaciones tomar todas las medidas y pasos necesarios para auscultar por más información que permita el esclarecimiento de estos hechos. O sea, entendemos lo que nos plantea sobre el rol de otras personas en este tipo de asesinatos, pero, y teniendo en cuenta sus responsabilidades dentro de la organización, es previsible que usted pudiera tener más acceso a cierto tipo de información dentro de la misma para esclarecer estos hechos. Entonces yo reitero lo que se le ha ido señalando en el sentido de comprometerse con pasos más efectivos en la consecución de información y pasos más concretos de indagaciones y averiguaciones internas sobre lo que pudo haber ocurrido en torno a este tipo de hechos. Presidenta, entonces de mi parte no serían más preguntas y quedo atento entonces a las intervenciones de la Procuraduría y la representación legal de víctimas. Sí, muchas gracias, doctor Oscar, por estas preguntas. Gracias, señor Rodrigo Londoño, por las respuestas que nos ha podido brindar.
este momento tenemos la mano levantada del representante de uno de las víctimas y antes de darle el uso de la palabra al Ministerio Público voy a invertir un poco el orden y darle el uso de la palabra a las víctimas, a los familiares de las víctimas para que formulen sus preguntas. Gracias, señora presidenta. Soy Fernando Landazábal. Y pues adelante, señor Fernando. Hemos estado todo el día aquí escuchando las preguntas y respuestas del señor Londoño, que pues desafortunadamente no tiene mayor realidad de lo que sucedió. Él no tiene mayor conocimiento al parecer, pero bueno, esperamos, como lo dice, que va a tratar de obtener mejores respuestas más adelante. Yo tengo varias preguntas. Primero, usted dijo que a partir del año de 1983, si no estoy mal, hizo parte del secretariado de las FARC, ¿correcto? Sí, muy buenas tardes, señor. Gusto. A ver, ojalá pueda darle satisfacción a sus inquietudes y aprovecho para recoger el llamado que hacía el magistrado y mi compromiso. Mire que yo siempre he dicho que en todas las relaciones que he venido haciendo, en especial con las víctimas, uno va aprendiendo y se va dando cuenta de que hay muchas cosas que tenemos que hacer y que tenemos que profundizar en función de lograr el objetivo que nos hemos propuesto a partir del acuerdo de paz. No, yo llego al secretariado, soy designado a reemplazar a Jaime Guaracas, quien estaba bastante enfermo y por su enfermedad no podía asumir su papel dentro del secretariado en el año 1986, finales del 86, es donde comienzo a ser parte ya del secretariado. Ok, muchas gracias. Durante ese tiempo que usted estuvo como en la parte del secretariado, las FARC tuvo varias intenciones de diálogo, de acuerdo de paz, en esos diferentes tiempos que hubo, tratar de llegar a algún arreglo de paz. ¿Cuál fue su participación durante esos supuestas reuniones o supuestos proyectos de acuerdo de paz que se realizaron desde el 86 hasta ahora con Santos? A ver, mi rol fundamental, en esa época yo estaba, ya lo decía antes, el director de la Escuela Nacional y esporádicamente me llamaban a participar en reuniones donde se analizaba de cómo iba el proceso de diálogos de que comenzó con el gobierno del doctor Belisario Betancur. Y participé en buena parte de los plenos que es la reunión de todo el Estado Mayor, y casi siempre fueron plenos ampliados, o sea que se invitaban otros cuadros para discutir la política a seguir en el marco de los diálogos que se desarrollaron con el gobierno de Belisario Betancur, con el gobierno de Barco y con el gobierno de César Gaviria. Ahí era donde uno daba la contribución, sus opiniones respecto a lo que allí se planteaba y se discutía y se acordaba. En cuanto al gobierno del presidente Pastrana, que él intentó llegar a unos arreglos de paz, todos nos acordamos de la silla vacía que dejaron a Pastrana esperando Marulanda a una supuesta reunión que nunca llegó. Cuéntenos acerca de esas reuniones y de esos intentos durante ese periodo, que usted era parte del secretariado. Sí, señor. Ahí fundamentalmente los intercambios fueron por radio, fuera de dos plenos. Estuvo bien el pleno del año 97, es donde prácticamente se traza la línea a seguir cuando se discute la posibilidad de dialogar con el próximo gobierno y se plantea que un posible diálogo había que partirlo de la desmilitarización de 5 municipios y se discute cómo sería eso, si se logra, si se plantea quién se va a poner al frente. Incluso casi toda la idea grande, la idea general, en función de esos diálogos, se definen en este pleno donde estamos
la gran mayoría de la dirección. En ese evento es que se plantea, y después viene el pleno del 2000, que se realiza en el Caguán, y allí pues se discuten la línea a seguir en el marco de los diálogos con el señor Pastrana. Ok, dentro de esas reuniones que había y tratar de establecer el diálogo para llegar al momento en que se hace una cita, ¿quiénes intervinieron como mediadores por parte del futuro gobierno que era Pastrana o del gobierno ya de Pastrana? ¿Quiénes fueron las personas, no de las FARC, sino los civiles o del gobierno o de parte de Pastrana que actuaron como mediadores para tratar de llegar a esos diálogos? Bueno, yo ahí directamente no participé, pero de los nombres que yo conocí está quien fue comisionado, después quien fue el comisionado del señor Pastrana, que es Víctor G. Ricardo, jugó un papel importante, y gente que fue consecuente durante todo el proceso, incluso hasta ahora, que siguen siendo consecuentes con la búsqueda de la paz en Colombia, como el doctor Álvaro Leiva, a pesar de que él fue pues bastante estigmatizado en esa época e incluso le tocó asilarse en España. Bueno, fuera de personas civiles, había personas dentro de la policía o inclusive de las Fuerzas Armadas que tuvieron participación en esos diálogos como emisarios o que se ofrecieron para ser emisarios con el secretariado o con el Partido Comunista en Bogotá. Que yo tenga conocimiento, no sé. En las últimas, en el último acuerdo de paz que hicieron con el presidente Santos, estuvo el general Naranjo actuando también por parte del gobierno. ¿Cómo se produjo la intervención de él en esas actuaciones? Le pediría el favor que me repita la pregunta y el sentido. ¿Cuál es la idea de? En las últimas reuniones que hicieron con Santos en Cuba, para el acuerdo de paz, uno de los emisarios era el general Naranjo. ¿Cómo se llega a que él esté ahí? ¿Cuál es la forma en que se establece o que la FARC lo aceptan o quién lo invita? No, yo creo que, a ver, él hizo parte del equipo negociador del presidente Santos en La Habana, que creemos, consideramos y hemos evaluado de que jugó un papel muy importante, porque yo lo he dicho en distintos momentos, dos elementos que fueron claves para haber llegado a este acuerdo es que se hubiera vinculado gente que venía de las Fuerzas Armadas y en especial los militares activos que estuvieron en la mesa, y la vinculación proactiva de la comunidad internacional, elementos que garantizaron y que permitieron que hubiéramos logrado un acuerdo. Y el papel del general Naranjo fue un papel muy importante, porque es un hombre pues, que conocía la confrontación, y es mucho más fácil llegar a acuerdos entre gentes que conocen de qué se trata la confrontación. Marulanda lo dijo en distintos momentos, que mientras no se vincularan militares a la mesa iba a ser sumamente difícil y complejo llegar a un acuerdo, y creo que este acuerdo le dio la razón. Ok, en las reuniones que se hicieron previas para intentar una serie de acuerdos de paz con el presidente Pastrana o con el candidato Pastrana, ¿hubo algún tipo de condiciones o algún tipo de observaciones o personas que podían podrían llegar a afectar o a limitar o a perturbar el proceso de paz que usted tenga conocimiento, que se hubiera mencionado a alguien? No, señor, no tengo conocimiento de que hubiera habido personas en ese sentido que usted lo plantea. Parte de la lucha revolucionaria, usted sigue creyendo en la lucha revolucionaria, ¿cierto? Como una posibilidad, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Sí, yo sigo creyendo de que la humanidad puede transitar caminos de mayor justicia, de mayor equidad, de mejores condiciones de vida, en momentos en que estamos dentro de un sistema que está acabando con el mismo hábitat, con la misma tierra, que se hace más necesario
que todos trabajemos por un mundo más equitativo y más justo. Manteniendo ese orden de ideas, pues que se mantiene el interés de la lucha revolucionaria en los corazones de ustedes, obviamente llevan toda la vida con esa bandera, no van a perder la hora. ¿Qué posibilidad habría de que se mantuvieran personajes de la política colombiana reservados a fin de poder usarlos más adelante dentro de esa lucha revolucionaria? O sea, que se guardaran por parte de ustedes, que eran el secretariado de esas antiguas FARC, y que conocen las personas en la política, en el ejército, en la policía, que pudieron estar vinculados de alguna manera para ayudarlos a ustedes a mantener o a lograr esos diálogos de paz. ¿Qué interés, podría haber interés en ustedes en guardar esos nombres reservados a fin de poderlos usar más adelante, o para mantener esas estructuras de una paz y no revelar nombres y mantener todo en secreto y sencillamente decir, como usted lo está diciendo en la audiencia de hoy, que la FARC asume responsabilidad, pero yo no conozco nada porque yo no tomé decisiones, yo no tuve nada que ver, Señor pero asumimos Fernando, toda la ¿podría por responsabilidad? favor precisar la pregunta? Porque creo que está haciendo juicios de valor, además de sobre cosas que no ha dicho el compareciente. Sí, doctora, la pregunta es básicamente qué posibilidades hay dentro de la ideología de la lucha revolucionaria que ellos tienen en su corazón de mantener ocultos nombres, ese secreto y esa compartimentación que nos la estaba mencionando todo el tiempo, para no mencionarlos y mantener las personas que sí realmente estuvieron involucradas y que están actualmente en la política reservados. ¿Qué posibilidad hay de que ellos mantengan secretos aún ante la JEP? Bueno, no entiendo el sentido de su pregunta, pero le digo, a ver, estamos en un momento sumamente difícil y complejo, en que incluso está en riesgo el proceso de paz. Mal haríamos nosotros ocultar gente que no tenemos. Ojalá hubiéramos tenido esa capacidad que usted nos indica, pero creo que estamos en un momento en que todo el que crea que Colombia no debe seguir transitando por esos caminos de la confrontación, en que la violencia no debe ser el elemento que caracterice el ejercicio de la política en Colombia, deben de salir a flote para defender esto que no es una conquista de las FARC, sino una conquista de los colombianos y para los colombianos. Ok, bueno, ¿hay algunos nombres de personas en la política que hayan tenido contacto con ustedes para esos acuerdos de paz que no se hayan mencionado ahora? No, yo creo que no hay nadie absolutamente clandestino en eso. Todo el mundo aquí, y si son políticos, con mayor razón, van a cobrar los réditos si en un determinado momento pudieron jugar un papel importante en esto que logramos. Ok. Usted mencionó guerra sucia. Me gustaría que fuera más específico a qué se refiere con eso. Pues yo creo que las cifras son los hechos son tosudos. La Unión Patriótica, más de 5.000 militantes y dirigentes de la Unión Patriótica, prácticamente un movimiento político barrido, pero no solamente eso, sino una cantidad de líderes sindicales, de líderes estudiantiles que han sido asesinados a lo largo de la historia de Colombia. ¿Cuándo empezó la guerra sucia? No le copié. ¿Cuándo comenzó la guerra sucia? ¿La Unión Patriótica cuándo empezó a ser supuestamente, o no? Pues los datos están ahí. ¿Cuándo fue que se inició eso? Ni mucho antes de la Unión Patriótica se dieron manifestaciones de esa guerra sucia. Bueno, yo creo que es doloroso cuando usted menciona que hubo aplausos. Cuando usted menciona eso, que hubo aplausos cuando se oyó la noticia. Es doloroso cuando usted menciona que hacía parte de una guerra sucia, porque eso no es verdad. Yo creo que el que está sentado en la silla es usted, y usted es el que tiene que responder y tiene que decir la verdad. Y yo le pido que cualquier
político en este país que esté involucrado en alguna toma de decisiones con relación a estos homicidios, pues que ustedes tengan la valentía de mencionarlo y de sacarlo a flote, no solamente para que se hagan acreedores de los beneficios que ustedes tienen, sino por beneficio del país si realmente está en su corazón. A mí me preguntaron que si, de la parte de la gente me preguntaron que si yo podía estar corriendo peligro por estar participando en esta audiencia, entonces yo le quiero trasladar esa pregunta a usted. No. Formule la pregunta, señor Fernando, por favor, en forma de pregunta. ¿Estamos los participantes, víctimas, corriendo peligro por participar en estas audiencias? ¿Usted tiene algún conocimiento de eso? Sería afirmar que nosotros seguimos utilizando la violencia en el ejercicio de la política, algo a lo que renunciamos. Nosotros dejamos las armas a un lado, estamos actuando con la palabra, nos comprometimos en un acuerdo donde el centro han sido las víctimas y su columna vertebral, la verdad. Estamos asumiendo una responsabilidad sumamente dura y compleja, porque lo mismo podría preguntar yo. Estoy corriendo peligro por asumir responsabilidad como miembro de la dirección, de la última dirección de las FARC, de los hechos que las FARC en su momento ejecutó. Yo no creo, no lo creo así. Estoy dando los elementos que estoy en condiciones materiales de aportar. Estoy de esta audiencia, me llevo esa enseñanza, me llevo ese compromiso, y entiendo que lo vamos a hacer con todos los compañeros nuestros para buscar más elementos de juicio que puedan, porque estamos en una situación, nos han puesto en una situación, la verdad, compleja en el sentido de que estamos aportando una verdad y no nos la creen, cuando para nosotros es de mucho... A ver, creo que lo he dicho ya como 3 o 4 veces, no quisiera volver a repetirlo, pero para uno, desde el punto de vista personal, es sumamente duro y doloroso aquí mirándolos a ustedes, a pesar de que es virtual, conociendo los efectos de una acción que a esta altura uno dice no se debió haber dado. Pero yo creo que la audiencia no se trata de venir aquí a mirar ya desde esta perspectiva, sino de cómo construimos paz para que esto no se vaya a repetir. Y decir que seguimos con cosas ocultas, que tenemos cartas ocultas, creo que es un elemento que no nos contribuye absolutamente nada para generar un clima más favorable en función de la reconciliación. Sí, lo importante es realmente que ustedes estén jugando limpio, que se estén presentando con la total decisión de corazón de aclarar los hechos. Desafortunadamente, por lo que se ha dicho, pues yo no veo que haya ninguna aclaración con relación a la muerte de mi papá, el general Landazábal, porque sencillamente, como era militar, como escribió libros, entonces era un enemigo natural de la FARC, y por eso lo mataron casi 20 años después de haberse retirado y estando ya de mayor edad. Y yo creo que hay otros elementos que debe haber. Yo le creo a las FARC que lo mataron. Las FARC fueron los asesinos materiales de la muerte de mi papá, los autores materiales, pero los autores intelectuales, yo siento que usted o no sabe o los quiere tapar, igual que con el señor Gallo, porque realmente hubo que haber unas decisiones mayores para haber asesinado a un anciano en ese momento, que estaban antes de unas elecciones y que se estaban preparando una serie de acuerdos de paz. Entonces, yo le ruego el favor que si hay alguna otra información que usted sepa o que no sepa, que se la entregue a la JEP para que nosotros podamos saber la verdad. Mi padre era un hombre de paz, eminentemente de paz, con las